Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo a través de los canales digitales de ADR Networks y también compartiendo este debate y controversia a través de la plataforma de Neptuno. Me encuentro precisamente en las instalaciones de Neptuno. Yo soy su amigo Luis Veloz. Tenemos unos problemas técnicos, los cuales esperemos resolver para tener digamos, debate con mi amigo el periodista William Yarmes. Estamos haciendo lo necesario para poder restablecer la comunicación. Usted comprenderá que, bueno, pues ahora sí que son los infortunios de pues las computadoras, los enlaces, el internet, etcétera. Bueno, pues vamos a platicar varios temas. Esta semana nos agarró, pues ahora sí que bastante, duro en cuestión, digamos, de temores y emociones. El temblor, el sismo que pues sacudió la ciudad de la Ciudad de México, pues en cuanto a este sismo que fue de más de 7 grados en escala de Richter. Me están avisando, déjame avisar Ricardo, que está en la producción, me dice que a ver si intentamos un enlace, aunque sea vía telefónica. Les ofrezco una disculpa por todas estas, ahora sí que cosas, no está a nuestro alcance. Me dicen que creo que ya está acá. Querido William, buenas tardes. Ahora sí que fue un desajuste digital. Qué barbaridad. Yo lo he vivido en 2 ocasiones, querido William. Y no porque pues ahora sí que platicar pues a los amigos sea, digamos, el problema, sino que esto se llama controversia y pues lo padre, lo bonito, lo emocionante es la discusión, la confrontación de los temas, de cómo ves tú ahora sí que los aristas que tienes tú comparados con los míos. ¿Cómo has estado, querido William? Bien, estimado Luis, bien. La verdad es que ya sabes que siempre la dinámica cotidiana nos obliga a estar adaptándonos a las circunstancias y pues ahí vamos trabajando, aprendiendo, informándonos, pues viviendo, ¿no? Viviendo qué es lo que nos corresponde, tratando de alcanzar nuestras metas y tratando de entender sobre todo la realidad conforme se va presentando. Pero bien, muy bien, mi querido Luis, muy bien. Ofrezco una disculpa a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos. Ni hablar, a veces la tecnología falla. Así es esto. No hay más que decir. Vamos adelante. Ahora sí que logramos restablecer la comunicación, reseteaste tu, digamos, equipo computacional. Estaba platicando con nuestros amigos de Debate y Controversia de manera atropellada también una disculpa porque estoy acá con el teléfono de cómo resolver esto. Y bueno, estaba platicando que esta semana pues tuvimos el fenómeno sismológico aquí en México, principalmente sí. Lo ubico yo en la Ciudad de México porque es, digamos, el punto neurálgico en cuestión de información. No quiere decir que de importancia, porque obviamente Guerrero, por todos los estados por los que atraviesa, pues digo, también tiene su relevancia, pero aquí en la cuestión yo quiero tocar brevemente, William, sí. Si la Ciudad de México tiene lo necesario para un macrosismo, William. Han pasado ya muchos años del sismo del 85, del 47 o 57, no recuerdo 57, cuál. ¿No? 57, correcto. 57. Y otros sismos tantos que pues no están registrados en la memoria reciente de nuestro México, ¿no? Estamos preparados, porque yo escuchaba información que este sismo fue generado de las placas de Guerrero y que tenía más de 100 años de no temblar así de esta forma. Ahí en Guerrero, obviamente, por lo general provienen los sismos de California, de Estados Unidos, de la península de Baja California en cuestión de nuestro país, y puede decir que se recorre por el océano y pues comienzan a recorrer territorio hasta llegar a la capital o más allá de la capital. Pero yo te pregunto, William, han pasado muchos años, han habido esfuerzos de varios sexenios en cuestión
de poder contar con más recursos, con más aprendizaje. ¿Realmente estamos preparados para un macrosismo, William? Bueno, yo creo que normalmente los seres humanos no estamos nunca preparados para un evento de gran magnitud generado por la naturaleza, generado por el mismo planeta. Tú me dices que si estamos preparados para un megasismo, para un macrosismo, pues no sé, o sea, tu pregunta en el sentido de sí, si tenemos gobierno, los conocimientos necesarios, o sea, si tenemos los conocimientos necesarios para enfrentar un acontecimiento como este, estoy convencido que sí. Desde hace muchos años, sobre todo desde 1985, fue una de las grandes improntas que tuvo la sociedad mexicana, el país en general, porque esto afectó a todo el país de alguna manera. Nosotros lo vivimos en el centro del país, pero el sismo pues no se generó aquí en el centro del país, entonces obviamente hay que entender esta parte. Yo creo que sí, somos un país con una gran cultura en materia de protección civil. Tanto es así, Luis, amigos que nos hacen favor de vernos, que si ustedes revisan históricamente las estadísticas, hemos reducido considerablemente el número de víctimas fatales cuando tenemos algún problema, algún desastre generado por un fenómeno natural. Ojo, no existe semejante cosa como desastres naturales, porque si decimos desastres naturales, entonces no hemos entendido nada. Quiere decir que no hemos tenido la suficiente información en materia de protección civil para entender cómo comunicarnos y cómo decir las cosas. Los fenómenos naturales, lo que pasa después de un fenómeno natural cuando afecta a los seres humanos, se puede considerar un desastre. Depende el nivel de lo que haya ocurrido. ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay que ser muy minuciosos, muy detallados, muy cuidadosos con cómo manejamos el lenguaje. Entonces, regreso. En el tema de la protección civil, revisando la tendencia de las víctimas fatales generadas por estos fenómenos, si nosotros recordamos acontecimientos trágicos como los de Tabasco, los últimos años no ha habido víctimas fatales. Si las ha habido, ha sido en números muy bajos, si estoy hablando de 2 o 3, porque hemos aprendido cómo reaccionar ante una situación como esta. A propósito del tema de los sismos, que es el tema que nos ocupa ahora y que tú estás proponiendo, hay muchísima información, han cambiado los reglamentos y las condiciones para poder construir en México, sobre todo en las zonas sísmicas. No quiero meterme en el tema de la irresponsabilidad de las constructoras y de la corrupción, eso es otra cosa, estoy hablando de derecho, lo que pasa de hecho es otra cosa. Pero si nosotros hemos sido lo suficientemente atentos y sensibles, quienes hemos vivido sismos como el de 1985 y de ahí en adelante, aunque habíamos vivido antes otros, nunca uno tan fuerte como el del 85, pero yo recuerdo haber sentido una cantidad importante de sismos a lo largo de mi vida. El de 85 fue muy fuerte, ahí está la historia, y el del 2017 también fue muy, muy complejo, muy difícil, muy dañino, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero de que estamos con la información y con la infraestructura para enfrentar una cosa como esas, con los mecanismos, con los manuales, con la gente preparada para eso, en lo que yo conozco y en lo que yo sé, sí. El problema o el tema aquí, estimado Luis, amigos que nos hacen favor de vernos, es que como sociedad nosotros tenemos un esquema que no sé si es instinto de conservación o mecanismo de defensa. No he acabado de entenderlo todavía, no lo he terminado de definir, pero debo decirte que como instinto de conservación no queremos pensar en esas cosas, no queremos que ocurran este tipo de fenómenos que puedan derivar o que puedan dejar a su paso algún tipo de coyuntura crítica o algún tipo de desastre. Entonces, hay un sector de la población que no quiere participar, que no le interesa participar, pero yo lo veo como un mecanismo de defensa, bloquear las cosas como si no pensar en ellas no fueran a ocurrir. Es como el principio de incertidumbre, ¿no? El principio de incertidumbre que dice, si cierro los ojos o cuando no veo algún lugar en el mundo, este deja de existir. O las cosas cuando yo no las veo, simplemente como no las veo, no existen. O sea, es un principio de incertidumbre muy interesante. Es un tema de mucha profundidad que habla de
partículas que no se ven, pero que sabemos que están ahí. Ese es, a grandes rasgos, partículas atómicas, y ese es el principio de incertidumbre. Cualquiera que sepa de ciencia entiende de este tema y sabe que es un tema muy complejo, pero que es sumamente interesante y trascendente para nuestra vida. Entonces, en esta idea, mi querido Luis, me da la impresión de que hay gente que ni siquiera le gusta hablar de eso. Así como decimos que somos una sociedad y una cultura que le tiene cierta, ¿cómo decirlo?, que tiene cierto gusto, cierta inclinación, cierta empatía por el tema de la muerte. Al mismo tiempo debo decirte que hay un sector muy importante de la población que no le gusta hablar de la muerte, no le gusta tocar el tema porque sienten que lo atraen. Y lo mismo pasa, esto es pensamiento mágico, esto pasa con el tema de los fenómenos naturales. La gente no quiere pensar en que puede ocurrir un sismo, la gente no quiere hablar de eso, se pone ansiosa. Déjame platicar una experiencia, Luis. Durante muchos años, yo tuve un programa de radio, tú lo sabes, durante 17 años, tuve un programa que tenía una sección específica dedicada al tema de la gestión de riesgo de desastres, es decir, protección civil. Y yo tenía, y lo tengo por ahí, me gusta mucho, lo recuerdo con mucha regularidad, yo tenía una cápsula que pasaba en cada corte. Hay que recordar que yo tenía muchos cortes a lo largo del programa. Era un programa de 0 horas, de la medianoche a las 5:45 de la mañana. Y yo hacía cortes de acuerdo con mi comodidad y el contenido o mi necesidad, y el contenido del programa era propio de los cortes. Y tenía un promocional que hablaba, que se titulaba En caso de emergencia, sálvese quien sepa. Y hablaba de la importancia de, en caso de una emergencia, cómo estar siempre preparados para salir o evacuar un lugar con las manos libres, porque cuando tú tienes las manos ocupadas puedes perder la vida porque no tienes de dónde agarrarte, no tienes manera de hacer señales, no tienes manera de tomar una cuerda para que alguien te saque o tú tirar una cuerda para ayudar a alguien. Cuando una de las recomendaciones era que debías de tus pertenencias importantes, deberías de tenerlas en una maleta y ponértela en la espalda y salir con ella para que pudieras quitar obstáculos, para que tengas las manos libres, para que si te caes te puedas levantar y que puedas hacer una serie de cosas muy importantes. Era un promocional muy, muy concreto, muy inteligente, muy sensible. Me lo regaló el pensamiento, la instrucción me la regaló el doctor Luis Casuga, que no sé si el doctor Casuga todavía viva. En aquel tiempo, te estoy hablando de hace 25 años, el doctor Casuga era el director del Acuario Veracruz. Yo lo conocía ya en Veracruz, en el acuario, haciendo unos trabajos. Y me regaló ese pensamiento que me pareció muy importante y me pareció un tema de vida. Y cada corte, Luis, cada corte que teníamos en el programa, yo ponía ese promocional para estarle insistiendo a la gente, para recordarle a la gente la importancia de que en caso de emergencia estuviéramos preparados para evacuar con las manos libres. A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Es un tema de vida, mi querido Luis, es un tema que la gente de Protección Civil sabe lo importante que es. No salir cargando cosas, ese es el peor error que puedes cometer. Te estás matando tú solo cuando haces eso. La mayoría de las personas cuando van a salir de un lugar porque hay una alerta, lo primero que hacen es agarrar su celular, su bolsa, su traje, la computadora y tienen que salir con algo cargando. Eso es la muerte segura en caso de que la situación se ponga más grave. Lo que te quiero decir, Luis, hablando de este mecanismo de defensa, es que había llamadas del auditorio. La gente que entendía el mensaje no decía absolutamente nada. La gente que no entendía el mensaje hablaba con cierto nivel de angustia diciendo, por favor ya no pongan ese promocional porque nos pone muy nerviosos, porque nos genera ansiedad. Y yo le decía, pues todo lo contrario, discúlpeme, pero se lo voy a seguir poniendo porque es muy importante que usted lo tenga presente y que en el momento en el que lo necesite, lo recuerde y lo aplique. Esto, Luis, es muy representativo. 17 años tuve este programa y durante 17 años cada programa en cada corte ponía ese promocional. Y además tenía una sección dedicada al tema de la gestión de riesgo de desastres. Era una sección mensual con un experto en ese tema que hablaba de todo lo que ocurría, de cómo deberíamos estar prevenidos y hablaba de temas oficiales, de cómo iba evolucionando el tema de la protección civil en el país, cómo se creaban los fondos, cómo se creaban las organizaciones, cómo se creaba toda esta cultura que ahí está a disposición de todos. En la Secretaría de Protección Civil hay una cosa que se llama Manual
el Plan Familiar de Protección Civil. Ese también durante muchos años, desde que se presentó por primera vez, yo lo regalaba en mi programa a la gente que lo quisiera y le decía, por favor, revíselo, léalo, diseñe su propio Plan Familiar de Protección Civil. Luis, te pregunto, ¿tú tienes un plan familiar de protección civil? No te estoy exponiendo. ¿Tienes planeado un plan familiar de protección civil? Es decir, si hay una emergencia y tu familia está dispersa en diferentes lugares, ¿tienen un canal de comunicación que no sea el celular, que no sean las líneas telefónicas que se caen muy fácil? ¿Tienen un punto de reunión en caso de que estén en lugares alejados? ¿Tienen un lugar donde guardar sus objetos personales? ¿Tienen una manera de llegar a un sitio para saber que todos están bien? Y tienen, por ejemplo, todas sus cosas guardadas de tal manera que si hay que tomarlas para salir con ellas, te las puedas llevar. Estoy hablando pasaportes, actas de nacimiento, sí, claro, certificados, esas cosas importantes, porque la mochila de supervivencia, la mochila de emergencia es otra cosa, y de esa quisiera hablar después, mi querido Luis, porque la mochila de emergencia, me van a disculpar los expertos en protección civil, no sirve para nada. Ahorita te voy a decir por qué, pero okay. Ahorita te voy a decir por qué, tiene mucho sentido. Pero entonces, mi querido Luis, la gente... Había mucha gente que pedía el plan familiar con mucha avidez. Demencia. Sí, pero había gente que no. Había gente que me reclamaba porque estaba yo hablando de esas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, esto es muy, muy significativo de lo que ocurre en la sociedad. Por eso te estoy contestando tu pregunta con este rodeo tan grande. ¿Estamos preparados? Una parte de la población sí está preparada. Hay otra parte de la población que no quiere estar preparada porque no quiere acceder a la información, porque tiene miedo y porque espera que al no pensar en eso no ocurran los fenómenos. ¿Sí me explico? Fíjate, sí, claro, fíjate que lo que quiero, digamos, como complementar, estoy de acuerdo contigo que parte de la sociedad ha puesto empeño, otra no quiere o lo ve, digamos, de forma, como tú dices, una forma de evadir una cuestión de muerte, una cuestión trágica, una cuestión de suerte, de mejor no lo hago, no vaya a ser la de malas. Está esta reflexión, tristemente, porque todas las medidas, como tú me preguntabas que si tenía un plan de, pues digamos, de evacuación, de pues cómo manejar la comunicación, me he basado, digo, con mi familia al teléfono celular, mandar, ¿sabes qué? Estoy en tal lado, si es que no estoy en casa, estoy en tal lado y todos hacemos lo mismo, ¿no? Estoy en casa y tratamos luego de que ya terminó el temblor, ya terminó y estamos bien, ¿no? Para tener un poquito de tranquilidad. La cuestión, digamos, de ruta, de evacuación, lugares que evitar, ventanas, las escaleras, que son las que pues más sobrevive la gente, pues son las que más se caen. Sobreviven porque pues por ahí penetran los equipos de emergencia. Mi pregunta aquí, William, era en el sentido, y quiero hacer la reflexión, creo que México ha avanzado en cuestión, digamos, de gobierno, en cuestión de servicios de emergencia, ha avanzado para, pues, ofrecer un plan de protección mucho mejor, mucho más completo, de acuerdo a los eventos que hemos tenido. Pero creo que no lo suficiente. Y creo que aquí hay dimensiones. ¿Por qué dimensiones? Porque no es lo mismo hablar de la Ciudad de México, de Guadalajara, Querétaro y Monterrey, hablar de Tijuana, hablar de Chiapas, hablar de Veracruz, hablar de los poblados, porque estoy hablando de ciudades, estoy hablando de puntos, pero también las pequeñas comunidades pues distan de tener al alcance pues servicios de emergencia que sean óptimos. Podemos ver lo ocurrido hace días y que sigue siendo ahorita tema, y están las afectaciones de los fenómenos climatológicos, de las inundaciones, de pues todas estas tristes historias de pues daños principalmente humanos y también las pérdidas materiales y de patrimonio que con mucho esfuerzo nuestros queridos, digamos, pues ahora sí que paisanos, pues sufren, ¿no? A lo largo de estas desavenencias. Quiero yo, pues también platicarles, amigos, que la cuestión, digamos, a nivel, digamos, ya de ciudad, también creo que no se cuenta con todo. Sí ha habido una capacitación interna para los servicios de emergencia, pero creo que no estamos a la par. No quiero comparar, porque como tú bien lo dices,
cada país es distinto, pero si tomamos digamos, una comparativa con ciudades como Nueva York o alguna de Alemania, alguna, digamos, de esos países que se caracterizan por tener más recursos en cuestión económica, más capacitación, más desarrollo de lo que es la protección civil, pues podemos entender quizá aquí varias cosas. Ustedes se cuentan, ¿no? La tragedia de la línea 12 del metro, pues digo, sí reacciona increíblemente más la ciudadanía antes que los servicios médicos. Sí tenemos carros bomba, modernos, carros de bomberos más sofisticados, llamados hazmat, que viene de las dos palabras hazard materials en inglés. Son carros gringos que pues traen las quijadas de la vida, traen otros instrumentos para poder auxiliar a la ciudadanía. Pues bueno, ese es como el punto de vista que yo tengo, William. Es un tema grande, bastante amplio. Déjame decirte algo, mi querido Luis, porque aquí sí necesito pues hacer uso de todas las cosas que conozco. No quiero debatir, porque no es una cuestión de debate. Aquí sí necesito decirte que la información que tengo y que conozco entrevistando personajes de alto nivel de protección civil y del gobierno, tanto local, en el caso del área metropolitana del Valle de México, es decir, la ciudad, el Estado de México, y a nivel federal, porque de verdad es un tema que a mí me preocupó mucho cuando yo tuve un programa de radio y que era de muchos temas y tenía una agenda muy variada. Debo decirte, mi querido Luis, que México, y esto sí es importante que la gente lo sepa, México, aquí sí, a nivel mundial, es uno de los países mejor preparados para atender los fenómenos o las catástrofes o los desastres ocurridos, generados por fenómenos naturales. Te lo acabo de decir, la experiencia de Tabasco, cómo se han venido reduciendo el número de muertos hasta que hubo un año en el que no tuvimos muertos por las inundaciones, entendiendo que cuando subió el número de muertos no fue por una cuestión de responsabilidad del gobierno, fue una cuestión de la gente que no quiso dejar sus casas, sabiendo que hay lugares por ejemplo, Tabasco, que es un estado muy emblemático en ese sentido, sabiendo que hay comunidades asentadas en el paso natural del agua. Los seres humanos llegamos y nos pusimos donde había agua. El camino del agua es muy caprichoso y siempre tiene memoria y recuerda los caminos por los que ha pasado anteriormente. Entonces, también esa es una cosa que tenemos que entender, Luis, pero lo que sí te quiero decir es que México está, en términos de infraestructura, de conocimiento y de capacidad de respuesta, está bien preparado. Somos de los países más adelantados en materia de protección civil en el mundo. El tema, aquí te voy a decir por qué la comparación es muy peligrosa o por qué hay que hacerla con delicadeza. Porque acuérdate, mi querido Luis, que no es lo mismo el tipo de riesgo que se vive en la zona metropolitana del Valle de México que el tipo de riesgo y nivel de riesgo que tiene una zona, voy a inventar, como por ejemplo el norte del país, las condiciones geográficas, la condición de todo lo que tiene que ver con el terreno, la orografía, todo este tipo de cosas van determinando cuál es el tipo de riesgo que tú tienes. Y cada una, por lo que acabas de decir de las diferentes comunidades, cada una de las entidades estatales de este país tiene un análisis profundo de cuál es a lo que más expuesta está la entidad. Es decir, una entidad que se puede inundar con facilidad como Tabasco, es una entidad que está preparada para eso. Pero si tú tienes una localidad, voy a inventar, si tú tienes una localidad como Tamaulipas donde no tiembla, ahí no necesitas una infraestructura para responder a un desastre causado por un sismo. ¿Sí me explico? O sea, aquí si nos ponemos a revisar por entidad, te vas a dar cuenta que hay programas de protección civil. A ver, te pongo un ejemplo. Cuando el volcán Popocatépetl entra en actividad, la gente de la comunidad alrededor de los volcanes sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer. Los amigos que han ido recientemente al Popo podrán ver que hay caminos, que hay señales, que hay alertas, que la gente sabe qué hacer cuando quiere, porque cuando no, la gente dice, aquí hemos estado, y el día que Don Goyo quiera hacer erupción, que la haga. También esa es parte del pensamiento tradicional. Pero aquí sí, mi querido Luis, te lo digo y con conocimiento de causa, sí hay estrategia, sí hay plan de protección civil para todo el país,
se quitaron el tema de los fondos porque el presidente dice que eran una bolsa abierta para la corrupción, pero los recursos ahí están. Los recursos ahí están para ejercerlos cuando sea necesario en caso de que haya un problema. Ahora, si nosotros esperamos, como ocurrió en 2017, que la gente quería que todas las construcciones dañadas fueran atendidas a los 15 minutos de que pasó el sismo, pues bueno, eso también es una cosa bastante absurda y bastante poco racional, ¿no? Porque yo he escuchado mucha gente que dice que el gobierno no tuvo capacidad de reacción y que por eso la sociedad se organizó y que cada quien, hay gente que se para el cuello diciendo, nosotros nos organizamos para conseguir palas y no sé cuántas cosas. No, bueno, esa es una percepción bastante local, bastante pobre y bastante limitada. Yo quisiera preguntarle a la gente si realmente conoce todo lo que se tiene que hacer cuando hay un problema, una emergencia y tenemos que reaccionar. Cómo tiene que estar preparada la gente, qué le corresponde hacer a cada quien, cómo tienes que dividir los grupos de trabajo para que haya una parte responsable de cada cosa a propósito de la protección civil. A lo que me refiero es a que este es un tema complejo, es un tema de mucha profundidad y hay que entrarle, hay que estudiarlo. ¿Sí me explico? Entonces, como país, claro que estamos preparados y hemos sido ejemplo de otros países. Claro que estamos preparados y desde 1985 a la fecha hemos venido adquiriendo cada vez más experiencia y mayor conocimiento, sin ninguna duda. El tema es, otra vez, cómo reacciona la gente. El tema es, una cosa es lo que espera la gente, ¿no? O sea, evidentemente la respuesta no puede ser tan inmediata. En ninguna parte del mundo la respuesta es así de inmediata. Y hay países que claro que tienen más recursos, pero tampoco tienen un nivel de riesgo muy alto, mi querido Luis. Entonces, sí, eso es una cosa que cada quien tiene que analizar y que cada país va acomodando de acuerdo con sus necesidades. ¿Sí me explico? Sí, fíjate que tengo yo, digo, tomo ahora sí que perfectamente la información que me compartes aquí en Debate y Controversia, en el sentido de estas autoridades que han platicado en cuestión de tu trabajo, de la parte radial que has desempeñado durante décadas. Tengo yo contacto, varias de mis amistades tienen estudios formales de técnicos en urgencia médica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente son paramédicos. Entonces digo, aquí está la parte que tú comentas y sí la comparto. Obviamente entidades como Tabasco, pues obviamente tienen preparación para inundaciones. En cuestión de nosotros, pues tenemos más desarrollo en una cuestión de sismos, porque somos una zona muy afectada en cuestión del sismo por donde se asentó esta ciudad, ¿no? Que hubo mucha agua, que hay muchos huecos, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que Puebla, Oaxaca, Michoacán, una parte de Jalisco y Guerrero. O sea, todas esas, esa parte, ahí hay una sensibilidad a propósito del riesgo que se puede generar a partir de un sismo, ¿no? Sí. Hay que verlo así. Lo que yo trato de complementar contigo es que existen condiciones. Entiendo que se preparan las ciudades y los cuerpos de emergencia para algo que se pueda prever, pero hay, por ejemplo, las cuestiones de las explosiones, por así llamarlo. Sí, pero eso no es un fenómeno natural, Luis. Yo hablo, sí, o sea, aquí hay dos cosas, ¿no? Lo del fenómeno natural, pero yo me refiero a una cuestión, o sea, entiendo la parte que hay una estructura de un plan de emergencia bien hecho, bien establecido, de acuerdo a la entidad. Pero yo me refiero ya un poquito más amplio, de forma global, que no está como muy desarrollada la parte de los cuerpos de emergencia. Eso es lo que yo trato de comentar. E incluso también, aunque existan planes de emergencia, sistemas, estudios y preparación, somos una ciudad tan grande, en este sentido, la Ciudad de México, pues vamos a observar el fenómeno de 2017. Yo no quiero polemizar de que pues, fue ineficiente la ciudad, etcétera, pero es una ciudad tan compleja, William, que cualquier gobierno, me refiero yo, Morena, PRI, PRD o PAN, o el que sea, se hubiera enfrentado a lo que se enfrentó la administración corriente, en el sentido de, pues, ahora sí que tratar de darle servicio a la mayor cantidad de habitantes afectados para pues poder resolver el asunto. Y también hay que comentar, William, no hay que dejarlo pasar, la cuestión de la atención posterior al evento. ¿A qué me refiero? A pues los damnificados, ¿no? Poco a poco el gobierno va pues subsanando esta parte, esta ayuda,
pero pues también hay muchas cosas pendientes en el tintero de los gobernantes. Sí, eso estoy completamente de acuerdo, pero ahí ya estás hablando de la negligencia de las personas que toman decisiones en un momento determinado. ¿Sí me explico? Ahora, te voy a poner un ejemplo con lo que tú acabas de decir de los servicios de emergencia. Si somos una zona de 36 millones de habitantes, nunca va a haber suficientes paramédicos o técnicos de urgencias médicas o médicos para atender a los 36 millones de habitantes si es que lo requiriésemos en algún momento todos. Es como tu marca de teléfono celular, la empresa que te da tu servicio de telefonía. Vamos a suponer que tú estuvieras o que tú fueras cliente de la marca esta que es la que tiene, la preponderante, la que tiene creo que el 80% de los clientes de telefonía. Estoy hablando de Telcel. ¿Tú crees que Telcel tiene la capacidad para que sus 100 millones de usuarios, si todos decidieran hacer una llamada al mismo tiempo, ¿tú crees que la plataforma aguanta dar ese servicio? No, porque no está hecha para eso. Y la razón es por eso que no hay problemas de comunicación, porque se bloquean Sí, de tanta llamada. de entrada, pero lo que te quiero decir es que aún si tú quisieras, la tecnología y la planeación de un negocio no te permite tener una plataforma, porque no alcanzaría el dinero, no te permite tener una plataforma para que los 130 millones de mexicanos hiciéramos una llamada telefónica al mismo tiempo, ¿no? Vamos a suponer que no fueran 130 millones de llamadas, la mitad porque una persona le habla a otra, y entonces como es 1 a 1, divídelo entre 2, 130 millones de personas, bueno, 65 millones de personas no pueden hacer una llamada telefónica al mismo tiempo. Claro, porque la infraestructura no está pensada para eso. La infraestructura está construida para dar un servicio más o menos considerando las tendencias, las necesidades, los usos y las temporalidades. Lo mismo pasa, mi querido Luis, en este caso. No podemos tener el número de ambulancias requeridas para 130 millones de habitantes porque es poco probable que los 130 millones de habitantes llegásemos a requerir el servicio de una ambulancia. ¿Sí me entiendes? Ahora, tampoco puedes tener recursos de sobra porque tú lo acabas de decir ahora, y más en el tema de las emergencias médicas. Cada año están cambiando los protocolos, cada año se desarrollan nuevas tecnologías, cada año hay nuevos utensilios, herramientas, infraestructura, ¿no? Tanto es así que cuando tú te certificas para tomar cursos de primeros auxilios, cada año te tienes que certificar y tienes que renovar tu certificado porque cambian los protocolos cada año, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, ahí tenemos que ir de acuerdo, o sea, si haces proyecciones y tienes que ir de acuerdo con las tendencias y tienes que planear diferentes escenarios. ¿Y cuál podría ser el peor escenario? Y en ese sentido, planeas tu infraestructura, gestionas tus recursos y administras todo lo que estás haciendo, ¿no? Es un tema muy complejo, mi querido Luis. Así es. Si lo ves detalle a detalle, hay puntos en donde la autoridad falla de manera tremenda, pero hay puntos en donde los protocolos, los mecanismos, los programas operan de manera muy eficiente. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí la balanza siempre está yendo de un lado al otro. ¿Me explico? Eso es algo que sí hay, pero sí tengo que decir en honor a la verdad que hemos avanzado muchísimo. O sea, hoy México está muy preparado para esas cosas, ¿no? O sea, yo te puedo asegurar que si revisas el origen de las muertes, por ejemplo, ahorita que tenemos un huracán en Baja California, es porque la gente no atiende las instrucciones, es porque la gente es irresponsable, porque la gente no se sale de su casa, porque no hace caso. ¿Sí me explico? Pero si tú haces caso, si tú de verdad sigues las instrucciones de la autoridad, te vas a los refugios, proteges tu casa, no te pasa nada. Los daños materiales, bueno, pues eso es otra cosa, y eso ni siquiera lo lamentas porque como son materiales, los puedes recuperar. Y para eso hay mucho dinero en este país. Sí, y también claro. Y también hay que resaltar que dentro de lo que dices y que tenemos que sentirnos orgullosos es, por ejemplo, los grupos, ¿no? Como el equipo de los Topos, que pues, ha sido reconocido a nivel mundial durante varios años, ¿no? Que se han desarrollado en el rescate, pues principalmente de los sismos. ¿Te parece, William, si vamos a una pausa y regresamos? Porque hay por lo menos 2 temas fundamentales y muy polémicos que se vieron esta semana. Usted está en Debate y Controversia. No se vaya, que aquí regresamos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica.
Pues ya estamos aquí en Debate y Controversia y bueno, pues otro de los temas que como antes de la pausa comentaba con William, pues ha marcado bastante, digamos, importancia en cuestión de las pláticas, de las discusiones a nivel social, ha sido el que yo, junto con William, marcamos, bueno, ahorita vamos a platicar si lo vemos de esa misma manera, el destierro a Cristóbal, obviamente al monumento de Cristóbal Colón, que pues bueno, va a ser colocado en la colonia Polanco y pues la ubicación de una escultura nueva de una cabeza de una mujer indígena olmeca, conmemorando estos 500 años de resistencia indígena. De entrada, William, ¿cómo ves toda esta discusión social, este problema, si es que existe? Porque obviamente todo es conceptual, pero pues quiero platicar contigo cómo ves este asunto de Cristóbal Colón. La primera parte que quisiera plantear tiene que ver con el tema de la inclusión y con el tema del reconocimiento a la diversidad de este país. Nunca, mi querido Luis, nunca van a ser suficientes los esfuerzos para reconocer el valor y para integrar, cosa que me parece terrible, además que nosotros estemos hablando de eso, como si fuéramos la autoridad o alguna cosa así, pero nunca va a ser suficiente el esfuerzo que se haga para reconocer la presencia, la importancia, el peso, todas las raíces que han tenido los pueblos originarios en este país. Poner una estatua o una cabeza olmeca o lo que quieras, así pusieras 1000 estatuas en la ciudad o en el país, no va a ser suficiente para integrar a la sociedad a estas comunidades que están tratando de quedar bien con ellas. O sea, me parece que es un gesto que pudiera considerarse positivo hasta cierto punto, pero por otro lado, haciendo otro tipo de lectura, me parece también de una gravedad y de una ignorancia tremendas, ¿no? Muy profunda la ignorancia. ¿A qué me refiero? Creo que hay una muy pobre visión de la historia, hay un entendimiento muy limitado de lo que ha sido la historia desde la salida de Cristóbal Colón del puerto de Palos hasta su llegada a lo que hoy es el continente americano. Y mucho antes. Es decir, me parece que es muy fácil, con una poca sensibilidad, se borra de la mente todo lo que ha acontecido en el mundo desde 1400, si quieres, al día de hoy. Desde el año 1400 al día de hoy. Hay que tratar de entender la situación del momento, hay que tratar de entender lo que significa la presencia de una estatua como la de Cristóbal Colón, más que la presencia de la estatua, porque no es otra cosa más que una estatua. ¿Cuántas veces pasas tú por un monumento y piensas a qué se refiere, a qué se debe, de qué se trata, cuál es el peso que tiene en la historia? Si no estás verdaderamente interesado en esas cosas, pues no te importa, ¿no? La verdad es que te da exactamente igual, ¿no? A la gente en lo general, porque no te resuelve cosas cotidianas. Sin embargo, sí abona de manera muy importante al tema de la identidad, que es un tema necesario y central en cualquier discusión. Entonces, ¿qué me parece lo que están queriendo hacer con la cuestión de Cristóbal Colón? Me parece que lo que están haciendo las personas que están tomando esta decisión es llevar agua a su molino para pararse el cuello y satisfacer su afán de protagonismo que tienen ahí. Me parece que no acaban de entender cuál es la realidad de este país, que no acaban de entender por qué hoy, 10 de septiembre de 2021, México está como está, si no entiendes la historia milenaria que hay detrás de la formación de este país. ¿Sí me explico? Y cuando digo milenario, estoy hablando de civilizaciones como los cuicuilcas, que son anteriores a los mexicas y a los aztecas y a los tlaxcaltecas, hoy tan mencionados y tan defendidos por unos y atacados por otros, ¿no? La verdad es que pensar las cosas desde la visión mínima de que los españoles se asociaron con los tlaxcaltecas porque los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas o a los mexicas, pues, o sea, verlo así quiere decir que no, pues nos falta información. Quiere decir que no hemos entendido por cómo llegamos al día de hoy, ¿no? Que creo que ese es el tema. Entonces, mover la estatua de Cristóbal Colón, pues mira, yo creo que al genovés no le hace ningún daño.
no le causa ningún problema, ni a los reyes de España tampoco les genera ningún tipo, no les parece que es ningún oprobio, ni mucho menos. La otra es la parte ideológica actual, en donde un grupo con una ideología de izquierda, estoy hablando de los que están tomando la decisión en el gobierno de la Ciudad de México, se está confrontando o está provocando a la ultraderecha representada por los partidos de derecha en México, uno, el azul con blanco, y todas las presencias españolas que hemos tenido en México de los radicales, extremistas, fascistas de derecha que han venido aquí a México a manifestarse, porque me parece terrible que hoy una ideología como la de ellos siga viva, ¿no? Que por eso, fíjate qué interesante, todo lo que representa Cristóbal Colón con la conquista de España y una cabeza o una figura indígena, ¿no? O sea, ahí está el simbolismo, si lo quieres ver así. Por otro lado, insisto, creo que le están haciendo demasiado ruido a un tema que a mí la verdad me parece que da exactamente igual si la estatua de Colón la ponen en otro lado, ¿no? Cuando movieron a los indios verdes, nadie dijo absolutamente nada, ¿no? Y hoy la gente, yo creo que el 0.0001% de la población sabe quién es el autor de la escultura de los indios verdes y sabe qué representan los indios verdes. La gente piensa que es una estación de metro, ¿no? O que es la salida a Pachuca, o una cosa así. No sé si me explico. ¿Sí me entiendes, Luis? O sea, hay tantos niveles como tú quieras, ¿no? O sea, tú puedes ir metiéndote en la discusión al nivel que tú quieras. Me parece ocioso que lo conviertan en una lucha política, ¿no? Este tipo de cosas, y que demuestren el nivel de desconocimiento que tienen de la historia. La verdad, eso es lo que pienso. Y la otra, que le quitan a la gente un referente, ¿no? Yo no sé cuántas veces dijiste, nos vemos en la Glorieta de Colón, ¿no? O nos vemos ahí en el restaurante tal que está cerca de la Glorieta Colón o la Glorieta de Colón, ¿no? Sí. Como la Glorieta de La Palma, como el Ángel de la Independencia, como la Diana y como muchos otros lugares que la gente recuerda y que ubica como una referencia. ¿Sí me explico? Ahora sí, ya te van a quitar esa referencia. Ya vas a tener que ir a buscar a Colón a otro lado. Pero mira, yo lo veo, el aspecto lo veo ¿sí? Politizado. Sí. Y lo veo también como por, digamos, del ámbito clasista, William, porque sí. Tiene un simbolismo que lo mandan a Polanco. ¿Por qué no lo mandan a Chalco? ¿O por qué no lo mandaron a Tepito? Lo mandan a Polanco como haciendo una referencia, o no sé si esperanzados a que en Polanco no lo van a dañar el monumento, porque la gente de ahí no es del perfil de los que se manifiestan contra este genocida, entre comillas, que ese es otro tema, ¿eh? El ámbito de llamar ¿pero quién genocida. ¿Quién es un genocida? ¿Cristóbal Colón es un genocida? O sea, los que protestan en contra de él, o sea, los que se han manifestado y han atacado el monumento le han pintado genocida, que no estoy de acuerdo porque... ¿A Cristóbal Colón? A Cristóbal Colón le han llamado genocida junto con Hernán Cortés. Interesante. Y yo también digo, me pongo a reflexionar, pues que no hagan mucha reflexión el gobierno, las autoridades de ahorita, porque van a acabar con Miguel Hidalgo y Costilla, porque también era de extranjeros, y también en la misión, digo, aquí hay que tomar en cuenta, William, y lo decía en el programa Entre la Imagen y la Opinión Pública, que cualquier personaje histórico, cualquier héroe, pues tiene que hacer uso de la fuerza, porque pues no pelean con resorteras y con ligas, sino tienen que, pues obviamente usar la fuerza, tienen que, pues ahora sí que matar gente, pues para llegar a un fin social, ideológico, ¿no? O político. Entonces, no estoy justificando el hecho de matar a nadie, pero pues creo que es demasiado, ¿cómo te diré? Exagerado el hecho de marcar como genocida a un personaje y satanizarlo por la parte histórica que confiere. Ahora, otra cosa que también me es importante resaltar, William, es que somos mezcla de las dos, no somos ni españoles, ni somos aztecas, somos una mezcla, William, de la cual creo que estamos orgullosos de provenir de esa mezcla. Luis, es que, a ver, espérame, perdón que te interrumpa, mi estimado Luis, pero es que no podemos manejar las cosas así. O sea, México, la historia de este país y la historia del continente no es así nada más, no es A y B, o no es de una cosa y la otra.
Es lo O que sea, tú trato de estás decir. diciendo, o sea, tú estás Somos diciendo que mezcla somos una mezcla, pero somos una mezcla de una cantidad de nacionalidades de muchas. importantísima. Mira, nada más para que te des una idea, en la época de la colonia, Luis, más del 30% de la población en el continente era de origen negro africano, más del 30%, porque acuérdate que tuvieron que traer, porque se acabó la gente aquí para trabajar, tuvieron que traer a gente esclava de otros lugares. Y esa negritud que hoy, de alguna manera, en alguna parte, el gobierno ha querido medio reconocer y medio apoyar, el problema es que cuando tú quieres reconocer y apoyar, corres el riesgo de dividir y de separar. Ese es el gran problema, ¿no? Has oído este comercial que habla, ¿no? De la negritud y de los orígenes Sí, negros. Bueno, eso existe, Luis, sin necesidad de que nos lo recuerden. Nada más por ponerte un ejemplo, esto viene desde hace 500 años. Ahora, sí. la mezcla de país, fíjate, la sangre asiática que venía con estos conquistadores, porque ahora me van a decir que eran españoles puros. A ver, para empezar, Cristóbal Colón era genovés. No era español, ¿no? Para empezar, si es que va a ser eso, ¿no? Y si el genovés tuvo a bien dejar por aquí algunos hijos que de pronto no reconoció, pues entonces por ahí también ya se mezcló esa sangre italiana, ¿no? Sí, claro. Por poner un ejemplo. Nada más O por la poner asiática que comentas, o sea, ¿no? La asiática. la asiática y la árabe. A ver, no se nos olvide cuántos años estuvieron los españoles dominados por los árabes. O sea, Sí, no también. existe en el mundo una raza pura. No existe en el mundo una sociedad que sea resultado de dos mezclas únicamente. Entonces, si empezamos a verlo así, nos vamos a dar cuenta que las aguas son más tranquilas. Nos vamos a ver que las aguas tampoco son tan profundas, que en realidad podemos tomar las cosas con otro cariz, verlas con otro cariz. ¿Sí me explicó? El problema aquí es la paranoia de la gente y la neurosis que se genera cuando alguien califica a Cristóbal Colón de genocida. No entiendo por qué, de verdad no acabo de entender por qué. Y a Hernán Cortés de genocida, ¿no? Porque vinieron a matar gente aquí. A ver, no vinieron a matar gente aquí. Claro que fue una página bastante terrible y tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero mi querido Luis, no podemos ver la historia simple, así, nada más, insisto, como una historia en un libro de texto, una cosa así. Necesitamos revisar una cantidad de informaciones que son tan variadas como los seres humanos. ¿Me explico? Sí, entonces, estoy de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con esto que dices, o sea, la marginalidad, la separación, la distinción que se hace, cuando tú quieres poner, además no entiendo por qué van a poner a Cristóbal Colón en Polanco. En Polanco, si vamos a esas, pues no hay, bueno, sí hay españoles, pero no están la mayoría de los españoles están distribuidos en todo el territorio nacional. O sea, no hay una colonia, bueno, si hubiera, y no lo sé, fíjate, si hubiera una colonia española, no sé en dónde estaría ubicada, porque el Club Asturiano está en Polanco, pero una parte, pero el Club Asturiano, acuérdate que también está en Tlalpan, y el Club España está en Insurgentes, en San Ángel. ¿Sí me explicó? O sea, si a esas vamos, ¿no? Ajá. Dime. Creo que va más allá también como de una identidad, de ligar una identidad de este movimiento, William, con digamos, el sector del pueblo que sigue al presidente y a la Cuarta Transformación. No quiero hacer menos a nadie, digo, no es el propósito de mi participación, sino simplemente es una comprensión que yo hago en el sentido de, pues, este concepto de los indígenas en resistencia en 500 años, el árbol de la noche victoriosa y no de la noche triste, pues caramba, creo que la historia ya está dada y creo que lo hemos comentado en programas anteriores. No son historiadores ellos, no son quienes para hacer lo que están haciendo, incluso dentro de lo de la cabeza de esta mujer Tlali, que bueno, evoca a Tlali, pero es una mujer como cualquiera, una mujer olmeca, una mujer indígena. No estoy en contra ni siquiera de la expresión artística de que le toque el artista que le asignaron esto. Muestra está que, bueno, tenemos el caballito de Tolsa, y pues te vas acostumbrando. Hay infinidad de expresiones artísticas que, bueno, van allegándose al devenir histórico de nuestro país. Pero lo que sí me preocupa, William, es por qué mejor hubieran puesto en este caso representativo una mujer, una cabeza olmeca, una reproducción. Yo no estoy de acuerdo con las reproducciones y quizá por ahí pues no haya como una coherencia
poner una reproducción de una cabeza olmeca. Lo que voy es que no tiene para mí una simbología, un sentido histórico, un arraigo. Recordemos que esta pieza de Cristóbal Colón tiene más de 100 años en la ciudad. Entonces, de repente que el gobierno diga, no, pues ya me aburrí de Cuauhtémoc y lo voy a mandar. Hay que recordar, y lo platicaba también con mi compañera Fernanda Lozano, hay que tocar el punto, hay que recordarlo, perdón, recordarás tú en los 80s, de cuando la hermana de López Portillo se le ocurrió quitar la Diana Cazadora porque le pareció que era pues algo impropio, algo inmoral. O sea, William, estamos hablando de decisiones de nuestros gobernantes realmente que dan risa, pero también deberían dar coraje, porque no nada más es la referencia de voy a llegar a la esquina de Cuauhtémoc, o a la esquina de Colón, o a la glorieta de la Diana Cazadora, William, sino que son símbolos, son parte de nuestra identidad, ¿no? El mismo Ángel de la Independencia, digo, es una pieza regalada por otro país, muy simbólica, muy representativa, pero pues, híjoles, ojalá que de repente no se les ocurra mudar, desaparecer o trastocar monumentos como por ejemplo Tlaloc, ¿no? Yo siempre he platicado dentro de mis preocupaciones, digamos, de los monumentos con las manifestaciones, que Tlaloc está al alcance de cualquiera, William, y digo, cuando fue en 1960-70, cuando lo trasladaron al monolito a la Avenida Reforma, pues no era el México ni el mundo que tenemos hoy, pero William, cualquier hijo de vecino, por no ofender a nadie, puede llegar y dañar un monumento, William, que no va a ser imposible poder repararlo. Ya ocurrió en algún parque arqueológico que algún demente le vació aceite a una cabeza olmeca y que esta mancha, pues no va a desaparecer porque obviamente la absorbe la piedra y pues se va a quedar el monolito con esta marca, William. Pues mira, Luis, una parte tiene que ver con los monumentos en la ciudad. ¿Qué significan los monumentos? La recordación de la historia, de los personajes, de los momentos, de las improntas de cada país. Yo creo que en una ciudad que está evolucionando y que está creciendo, se puede hacer lo que sea, se puede cambiar lo que sea. El caballito que hablabas, ¿cuántas veces cambió de lugar? La urbanización, la monumentalidad de una ciudad, está bien que cambie, que se modifique, que se mueva, pero con una razón específica y con una razón clara. Aquí el problema, me queda muy claro, es que hay un afán protagónico por parte de las autoridades. Necesitan cumplir con un discurso que les han obligado a dar. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es el discurso? El de integrar a los indígenas o a los pueblos originarios, lo que quiera que esto signifique. Eso, mi querido Luis, no es otra cosa más que una reivindicación neurótica, porque si de verdad queremos integrar a los personajes, a todos los integrantes de esta comunidad, si nos queremos integrar todos, no deberíamos de estar haciendo diferencias y no deberíamos de estar de entrada viendo, es que este es indígena, es que este es negro, es que este es, por decir lo que quieras, ¿no? Porque nos encantan ese tipo de etiquetas y a veces hasta nos maravillan, ¿no? A ver, te lo digo yo, Luis, cuando tú toda tu vida has tenido apellidos extranjeros, lo que pasa a tu alrededor es un fenómeno muy interesante entre desconfianza, admiración, llamas la atención, la gente genera ciertas expectativas solamente porque tienes un apellido diferente de otro país y te conviertes en una cosa rara. Créeme, te lo digo por experiencia, Luis, lo he vivido durante varias décadas, 5 nada más para que te des una idea. Entonces, este es un tema que no nos debería no nos debería de alterar como lo está haciendo, ¿sí me explico? Ahora, me llama la atención que quieran mover el monumento de su lugar, que pongan la cabeza en otro lado y que lo conviertan en un lugar memorable, ¿sí me explico? Claro. Eso podría ser interesante, pero quitar a Colón como parte de una guerra entre grupúsculos políticos, me parece, ya te lo dije, me parece neurótico, o sea, me parece que no tiene sentido y que no nos va a llevar a ningún lado. ¿Quieres integrar a las personas? Quítales las etiquetas y págales igual,
dales los mismos derechos, acéptalos en sus lugares como son y acéptalos en cualquier otro lugar, dales acceso a la educación, dales acceso a los servicios, sin importar de dónde vienen, quiénes son, cómo se apellidan, cuáles son sus orígenes. ¿Sí me explico? ¿Por qué tenemos que estar haciendo distinciones entre, o sea, esta idea de las castas me parece terrible? O somos mexicanos o somos de otra nacionalidad, punto, se acabó. Porque entonces, ¿de qué sirve la ley? Cualquier persona nacida en territorio nacional es ciudadano mexicano, punto, se acabó. ¿Qué más le buscas, Luis? ¿Qué otra cosa quieres? ¿Por qué tenemos que estar tratando de encontrar explicaciones donde no las hay? 3 pies al gato. 3 pies al gato, cuando sabemos que tiene 6. Ah, no, ¿eh? No, y digo, también quisiera aquí comentar contigo el papel de los medios, Sí. que ya han cambiado, pero durante tantas décadas, William, los medios participaron en esta discriminación racial, social, económica, es que es indio y por eso le toca el papel, es moreno y por eso le toca el papel de criado, ¿no? Le toca el papel de ignorante, cuando realmente tú lo acabas de decir. O sea, aparentemente el gobierno se preocupa por nuestros indígenas, pero realmente como sociedad, William, los tenemos hechos a un lado, no los tomamos en cuenta, no los tomamos en participación. Vemos a los de Chiapas como, pues allá ellos que se rasquen con sus uñas, ¿no? A los huicholes, o sea, todas las etnias, ¿no? O sea, como que vemos esos guaraches o esa indumentaria, como que la vemos con desprecio, no platicamos con ellos, no los tomamos en cuenta, no son parte de la decisión política. Que me diga alguien que realmente hay representación indígena en la política mexicana, me podrán decir, bueno, es que hay gente morena, pero eso no es que haya representación. No. El chiste es que fuera un diálogo en varios dialectos, que fuera una integración cultural, que fuera una integración en respeto a estos pueblos. Simplemente, William, se va a poner un tren en donde creo que va a afectar no nada más a los pueblos, va a afectar todo el ecosistema, William. Creo que somos una sociedad transgresora, creo que somos una sociedad que no nos damos cuenta de la valía de todos los tesoros que tenemos como país, William. Y llamo tesoros naturales y tesoros ahora sí que como razas de pueblo, William. Sí, Luis, tienes mucha razón en esto. Sí, no, esto que estás diciendo, pues estamos, digamos, bordando sobre lo mismo, ¿no? No pensamos en el otro, no somos una sociedad integradora, no nos queda claro eso, nos cuesta mucho trabajo porque no nos vemos, como dice Levinas, no nos vemos nosotros en el rostro del otro, no nos encontramos en el otro, nos hace falta esa empatía y eso es algo que vamos a tardar mucho tiempo en construir. Como siempre, como todos los países tan diversos como el nuestro, hay personas preocupadas, hay organizaciones que se dedican a promover la integración y la no marginación y el apoyo y la igualdad y la equidad y la justicia para diferentes grupos. Los esfuerzos nunca van a ser suficientes mientras sigamos viviendo en un mundo de prejuicios, de ideas preconcebidas, de etiquetas y mientras sigamos haciendo distinciones ignorantes como las que hacemos normalmente todos los días, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, mi estimado Luis. Sí. Y la otra, rápido, el tema del tren que veo que te preocupa, pues es un tema controvertido, pero es un tema también de modernidad, mi querido Luis. Y si revisas países que viven y que han salido adelante y que son potencias económicas gracias a temas como los trenes, lo que tenemos que hacer más bien aquí es ponerlo de manera inteligente, con la debida planeación. El problema es que todo el mundo quiere sus 15 minutos de fama y si entonces tú ibas a pasar por una comunidad de 1,000 habitantes y les estás diciendo que si se pueden mover un poco para tener otras condiciones de vida y que el tren les va a ayudar para mejorar su calidad de vida y todas las formas en las que viven, pero la gente no quiere por muchas razones, a veces por ideología política, a veces porque les compran el pensamiento o las decisiones, entonces no lo quieren. Yo creo que el tema del tren hay que estudiarlo, ya lo deben de haber estudiado muy bien, hay que determinar, claro que va a haber una afectación, pero tampoco va a acabar con el país. Por eso te pongo el ejemplo de los países que viven del tren, todos los países de Europa importantes, Francia, sí, Italia, Alemania, España, por favor, todo el mundo sabe la importancia de los trenes. En Estados Unidos, por favor. Entonces, no me vengan. Pues, oye, soy fan de los trenes. Hombre,
nacionales de México, NDM, FNM, o sea, lamentablemente ya no tenemos eso. Lo único que me preocupa es que no se, que se afecte, como tú bien lo dices, hay una afectación siempre, ¿no? Incluso ahorita en el aeropuerto estábamos viendo hace días que las familias que viven pegadas al aeropuerto ahorita están con la cuestión de cómo se los paga el gobierno, que no les alcanza para obtener una propiedad cercana, porque son mucho más caras del valor catastral, que es lo que paga el gobierno. Pero digo, hay que cuidar dos cosas, ¿no? Yo digo lo ecológico y la cuestión también de los pueblos, Sí, claro. indígenas que viven. Si el tren no daña muy poco, daña ahora sí que lo menos posible, pues bueno, ya se verá el impacto, ¿no? Es que Pero el como tren lo yo- necesitamos, Luis, el tren lo necesitamos. Cualquier cosa que lleve a la modernidad, a la productividad, al desarrollo, es importante que se al implemente turismo bien. también. Pues sí, por eso es desarrollo, ¿no? Es desarrollo. Cualquier tema en ese sentido hay que plantearlo bien, hay que planearlo bien, hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, con el mayor profesionalismo y nivel técnico posible. Mira, somos muy, muy curiosos en México. Cuando nos conviene, admiramos a Porfirio Díaz porque fue el impulsor de los ferrocarriles en México. Pero ahora nadie quiere ferrocarriles. Cuando nos conviene, los grandes enemigos de este país, porque México no ha tenido gobernantes, México ha tenido enemigos que se asocian con otras empresas y con otras personas en el mundo y que acaban con todas las potencias y las potencialidades que tiene México, porque nos dejaron sin ferrocarril desde hace mucho tiempo por intereses extranjeros, mi querido Luis, eso ya lo hemos por las platicado. compañías gringas, sí. Y no ha habido un solo presidente, salvo ahora López Obrador, que haya entendido la importancia del ferrocarril y todo lo que podemos ganar en contra de lo que se puede perder, que lo que se puede perder es muy poco. Cuando tienes una visión del bien mayor, entiendes que necesitas este tipo de elementos de modernidad para realmente crecer, porque si no, mi querido Luis, vamos a seguir en nuestra área de confort, todos los que decimos que hacemos algún tipo de análisis, criticando que somos un país donde la mitad de la población es pobre, pero cuando nos ofrecen un tren o cuando nos ofrecen proyectos de alta envergadura, de alto alcance, de larga duración, todo el mundo dice que no, porque vas a tirar unos arbolitos. A ver, ya no entendí, mi estimado Luis. Entonces, vamos a seguir muertos de hambre, pero que no quiten ningún arbolito. O sea, a ver, Luis, Sí, la verdad, que los ubiquen, ¿no? pongámonos serios, claro que van a dañar una parte del ecosistema, pero no va a ser un daño permanente, porque el ecosistema se recupera y porque no van a matar a ningún animal, probablemente los animales se desplacen, pero después van a retomar su curso natural. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Pero Pues como sí. tenemos políticos visionarios que piensan en sus intereses y no en los del país, y la gente que no quiere revisar a fondo cuando hay alguna propuesta de alto nivel, pues entonces vamos a seguir con este nivel de debate, mi querido Luis. O sea, no nosotros, sino estoy hablando a nivel nacional, ¿me explicó? Sí, claro. Bueno, para nada más, digamos, saber lo que podamos platicar. Sí, lo que quieras. 10 minutos, la cuestión, digamos, del trasfondo, lo que hay detrás de la despenalización del aborto, William. Es un tema muy complejo, son los temas que ahora sí que platicamos el día de hoy, son como para programas enteros y para varias horas. A ver, ¿por qué no pides? Ya pide 4 horas para este programa. Ya. Que pues, ¿y qué culpa? La tarde y la noche. ¿Qué culpa tiene la gente? ¿Qué necesidad? Ellos no tienen que estar escuchando estas cosas, hombre. Así es. Brevemente, William, mis hijos, si nos hace falta, yo creo que va a ser bastante amplio. Sí. Pero ¿cómo vamos a empezar el tema, este programa? Y ya el programa que sigue dentro de la semana que viene seguramente va a seguir en boca de esto, del tema. Sí. ¿Cómo ves ese trasfondo de la despenalización del aborto? Hay gente que lo ve, la iglesia, por ejemplo, lo ve mal, gente que dice, pues es que abortar finalmente es quitar la vida. Obviamente está la parte de la mujer, las mujeres que han buscado durante mucho tiempo que no sean sancionadas por decidir sobre su cuerpo. Y pues también, ¿no? Yo lo único que quiero apuntar para dejarte a ti el remate del análisis es, a mi parecer, la Suprema Corte de Justicia no está haciendo su trabajo. Creo que la ley debe ser general, aplicada,
pero cada caso es distinto, William, y creo que no quieren hacer la función que ellos tienen que desempeñar. Creo que cada caso debe analizarse, debe determinarse. No es lo mismo abortar por una violación, abortar por un abuso, abortar por gusto. En este sentido, creo que sí hay una parte, comprendo que la mujer tiene una desventaja en cuanto al hombre, que pues bueno, ella engendra y pues ella el producto, el hombre no. En este sentido, bueno, yo le doy la valía al movimiento feminista de pues todo lo que cargan, pero aquí estamos hablando, a mi parecer, no de dos puntos de vista o de dos, digamos, afectados. Hay un tercero, que en este caso es el producto, y es la preocupación de la iglesia, de entrada de la iglesia católica y de este sector que se le considera la ultraderecha aquí en este país. Adelante, William, remata el programa y pues bueno, te escucho atentamente. Ay, mi querido Luis, me lo pones muy difícil porque nos quedan, ¿qué? Como 4 minutos, ¿no? Siempre nos tenemos que despedir como al 5 para la hora. 7 bueno, minutitos. A ver, lo que quiera que eso signifique, mi querido Luis. A ver, déjame tratar de compartir un par de cosas contigo y con los amigos que nos hacen favor de vernos y que nos permiten acompañarles semana a semana. Mira, primero que nada, mi querido Luis, aquí tendríamos que poner sobre la mesa cuáles son los puntos de partida sobre los que vamos a tratar, a exponer, a analizar y a debatir este tema. Tú, arriesgadamente, de una forma muy riesgosa, mi querido Luis, pones en la misma cazuela a la iglesia, a las mujeres, al gobierno o a los que toman decisiones en los poderes, ¿no? En los diputados, los senadores, los congresos, digamos, ¿no? Y luego a la sociedad en general. Uno de los grandes problemas que hay cuando se habla de esto, del tema del aborto o del tema del derecho a la vida, el tema de la libertad en cuanto a las decisiones que tomo sobre mi cuerpo, sobre la individualidad y ese tipo de cosas, en donde siempre va muy de fondo el tema de la dignidad, y aquí ya esto es un tema muy profundo, pero dejemos lo de la dignidad a un lado porque no quiero meterme ahí, porque necesitamos una semana completa para hablar de eso. Entonces, mi querido Luis, te digo que esto es muy arriesgado porque entonces no vamos a llegar a ningún lado, porque cada quien plantea sus argumentos con sus fundamentos. Y yo te voy a decir una cosa, no podemos sentarnos a discutir esgrimiendo argumentos morales cuando estamos hablando de un problema de salud pública. Cuando estás hablando de un país como el nuestro, que es un país laico, que es un país que no tiene una denominación religiosa, ni tampoco tiene una guía moral para tomar decisiones en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es dejar afuera los argumentos de tipo moral. Nuestra discusión tendría que ser una discusión y análisis, tendrían que ser amorales. ¿Sí me explico? O sea, sí. Este tema de la religión y los mandamientos, sea cualquiera que sea la religión, no debe de estar incluido, porque en el momento en el que tú argumentas basado en tu religión, estás descartando a los otros credos, a las otras creencias. Entonces, a partir de ahí, mi querido Luis, no podemos ponernos el sombrero del religioso ni el sombrero de ningún otro tipo de perfil o de característica o de rasgo. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que estamos tratando de analizar aquí? Se despenaliza el aborto. ¿Por qué se despenaliza el aborto? Porque el gobierno de México históricamente, bueno, en la historia reciente, ha entendido desde la visión laica, amoral, gubernamental, ha entendido que el tema del aborto es un problema de salud pública. ¿Sí me explico? Cuando sí. El problema... Interrumpo tantito, William, perdón. A ver, dime. Es que hay un comentario de una persona que nos está haciendo el favor de escuchar este programa. Dice, qué raro, dos hombres, dice cis, dos hombres heterosexuales hablando sobre su opinión de aborto y hace que nos callemos. Digo, aquí siempre estamos abiertos, es un programa de debate, está externando esta persona, se llama Azul Placar, está externando este punto de vista, digo, es respetable, pero bueno, te interrumpí nada más para
para que quepa el comentario, porque si no terminamos y no, Sí. no lo comentamos. El riesgo de encontrar en el camino manifestaciones radicales de intolerancia como esta que acabamos de leer es un ejemplo de por qué no podemos avanzar en la sociedad. Ahora resulta que como tú y yo somos hombres, no tenemos derecho a hablar sobre un tema en donde en algunos casos los hombres, o creo que en la mayoría, los hombres son la mitad del problema, si es que es un problema, si lo queremos ver como un problema. Me preocupa, de verdad, me pone muy triste, si es que le interesa a esta persona saber lo que genera, al menos en mi persona, me pone muy triste que no tengamos la capacidad de sentarnos a conversar y entender y tratar de escuchar diferentes puntos de vista. Lo que sí no puedo permitir es que alguien me quiera callar la boca, porque no tiene ningún derecho a hacerlo. Claro. Como decía Bertolt Brecht, podré no estar de acuerdo contigo, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresar tu punto de vista y a expresarte en libertad. Entonces, cuando enfrentamos este tipo de manifestaciones de intolerancia, bueno, pues imagínate el nivel de ignorancia que estamos enfrentando. ¿Sí me entiendes? Pues así, O sea, William, ¿sí? ni siquiera hemos esgrimido un argumento. Ni siquiera hemos entrado en el tema, William. No hemos entrado en el tema y ya nos están diciendo que nos callemos. Aquí la única cosa que nos puede callar es el tiempo. ¿Sí me explico? Porque tenemos que guardar silencio. Pero otra cosa, mi querido Luis, pues mira, ni siquiera vale la pena entrar en el debate. Yo quisiera dejar las cosas aquí y la próxima semana, si quieres, ya profundizamos. Lo retomamos. Sí, porque yo creo que hay muchas cosas que decir en ese sentido. ¿Me entiendes? Y bueno, está bien. A ver si esta persona que nos dice que pues nos da permiso de hablar, no sé, que nos diga si le mandamos, cuándo nos manda una autorización o cómo le hacemos, ¿no? Dice esta Azul. Primero se ríe, ¿no? Digo, lo tomo como burla, coincido contigo, no hay razón para esto. Dice que qué bárbaros. Dice, con esto cierro. Los escucho y me da mucha pena el enfoque que le dan. Los derechos humanos no se debaten. Ahí sí estamos totalmente en desacuerdo contigo. Somos un par de periodistas los cuales estamos presentando puntos de vista que pueden coincidir o pueden debatir sobre el aborto, sobre cualquier tema de índole nacional. En nuestro programa siempre ha tratado de tocar los puntos más importantes que tengan, que se manejen en cuanto a opinión pública, y cada semana tenemos este gusto. Leo el último mensaje porque ya tengo que despedir el programa. Dice Mariana Viña: hola Luis, señor William, nos da mucho gusto ver el programa. Reciban saludos de la familia Aviña Patiño desde San Antonio, Texas. Azul, a la señora Aviña Patiño les agradecemos ver el programa y se comunican. Esta es su casa y siempre está abierta para recibir sus comentarios. Nada más, eso sí, siempre debe haber un respeto y debe haber una tolerancia, tanto de entre nosotros como hacia ustedes y de ustedes para nosotros. Vivimos en un mundo el cual tiene que resolver, platicar, debatir para encontrar un, digamos, tema pues interesante y poder aprender todos de todos. Nadie tiene el conocimiento absoluto. A nombre de mi amigo William Llames. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien todos. Muchas gracias. Le agradezco a Ricardo Hernández, que está al mando de los controles. Yo soy su amigo William, yo soy su amigo Luis, junto con William. Los esperamos el próximo viernes, 6:30 de la tarde, aquí en Debate y Controversia. Buen fin de semana y sea feliz. Hasta luego. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?